¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera clase del seminario Sociedad 4.0, Vida Virtual y Privacidad Real. En la clase de hoy nos vamos a abocar al tema de la convergencia digital, una convergencia que se va a dar en los dispositivos, pero que también va a tener una convergencia en materia de contenidos y de comunicación que va a impactar en esta Sociedad 4.0. Vamos a comenzar con una imagen. Esta imagen nos demuestra a un grupo de periodistas, a reporteros gráficos con sus equipos de cámaras, en este caso cámaras digitales, pero le queremos presentar esta imagen porque, bueno, poder manejar este tipo de dispositivos requería del expertise, ¿no? Del manejo de este tipo de equipos, no solamente las cámaras fotográficas, sino también las cámaras fílmicas. Quiero que vean esta imagen en contraste con esta imagen que se produce en el Vaticano, año 2005, la imagen de arriba, donde vemos a las personas que están, en este caso, atentas a lo que está ocurriendo en la Plaza San Pedro. Si ustedes se fijan, abajo aparece en el año 2005 un pequeño celular ahí tomando una imagen, pero miren la imagen que se produce abajo en el año 2013. Misma situación, en este caso vemos la presencia principalmente del smartphone, el teléfono inteligente, y en primer plano ahí se puede ver una tablet también, ¿no? Esto es para significar la importancia que toma y que adquiere los teléfonos inteligentes y vamos a estudiar brevemente qué ocurre entonces en estos teléfonos para poder arribar a la conclusión de qué ocurre entonces en materia de contenidos. Vamos a hablar nosotros en esta primera etapa de lo que denominamos la sustitución por redundancia. Simplemente 20 años, muy poco tiempo, en apenas 20 años todos los dispositivos de comunicación se han digitalizado, ¿sí? Y esto es un proceso realmente acelerado de sustitución y de transformación, tal vez el más rápido que ha ocurrido en materia de tecnología, tan solo 20 años. Gonzalo les preparó a ustedes un video para poder explicar la evolución de la telefonía móvil desde un punto de vista tecnológico, esto que nosotros generalmente le llamamos celulares y por qué le llamamos hoy en día móvil. Y esto es básicamente por un cambio en cuanto a la tecnología. Los invitamos a compartir ese video que está en el aula virtual junto también con el material y la bibliografía que le hemos puesto a disposición a ustedes para poder ampliar el contenido. Volviendo entonces a los smartphones, nos ubicamos en el año 2007. Se presenta por primera vez en público y lo va a hacer Steve Jobs en nombre de su empresa Apple. Presenta, como les decía, en el año 2007 este avance tecnológico, en donde podemos ver por primera vez una convergencia del hardware, del software y de las redes dentro de un mismo dispositivo digital. Y en este caso, la evolución principal de este nuevo dispositivo estaba dado primero en un cambio de la interfaz, ¿sí? El cambio de la interfaz era totalmente novedoso, en donde aparecía en primer término el cambio del teclado. Si recordamos, BlackBerry y otros dispositivos, el teclado estaba externo a lo que era la pantalla, ¿no? Por primera vez lo que va a ocurrir es que ese teclado, ese hard, se va a programar como un software y va a aparecer ya dentro de la pantalla. Otra de las novedades que va a presentar va a ser el touch, esta idea de poder con nuestro dedo índice poder recorrer la pantalla de ese teléfono inteligente. Y a su vez va a aparecer una serie de aplicaciones. Vamos a tener un GPS, vamos a tener un software para poder consultar el estado del clima, vamos a tener también un GPS que nos va a permitir, por ejemplo, navegar en Internet. Claramente fue revolucionario, pero ¿qué ocurre desde el punto de vista tecnológico para que esto se pueda dar? Básicamente, como les decíamos, la triple convergencia. Nuestro smartphone, nuestro teléfono inteligente, va a ser, por un lado, va a tener una convergencia del hardware, que ahora vamos a estudiar, una convergencia del software y también una convergencia en cuanto a redes, por donde se va a transmitir finalmente el paquete de datos, la información digitalizada que se produce en este dispositivo. Decíamos nosotros que va a haber una sustitución por redundancia. Esto quiere decir que todos los dispositivos se van a digitalizar, es decir, que van a ser capaces de leer esta cadena, este stream de ceros y uno a partir del sistema binario. Vamos a hablar de bits y por lo tanto todos los dispositivos van a ser digitales. Y que sean, por lo tanto, digitales va a haber lo que se llama una redundancia.
Por lo tanto, lo que yo voy a buscar es que mi dispositivo no solamente se reduzca a una sola función, sino que pueda ampliar en cuanto a funciones. No solamente captar imagen, no solamente reproducir música, no solamente reproducir nuestra propia voz. Y esto hará un cambio dentro de lo que se denomina la cultura del usuario. Si todos los dispositivos son digitales, si todos los dispositivos pueden leer bits, bueno, el usuario va a pretender que su HAR no solamente haga una función, es decir, que además de escuchar música, ese HAR le permita sacar fotografías, que a su vez que utilicemos una tablet de lectura nos permite escuchar música, nos permite sacar fotografía, pero a su vez también poder compartir ese material. Repetimos, para poder compartir ese material debe haber entonces una convergencia, protocolos comunes, en este caso en las redes de transmisión de esa información. ¿Cuál va a ser principalmente entonces el problema de la digitalización? Bueno, que se va a devaluar, porque si tenemos una cadena, un stream de ceros y uno, es decir, un stream de bits, bueno, va a haber una sobreabundancia de información y de contenido. Sobreabundancia que no está en la idea de compartir simplemente la información y por lo tanto se va a devaluar porque esa información, ese contenido va a circular de forma libre y de forma gratuita, sino que decimos que se va a devaluar por lo sobreabundante de esa información. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, esa devaluación va a ser producto de la abundancia de contenidos, productos nuevamente de la digitalización. Pero volviendo nuevamente al proceso de la convergencia, este proceso de la convergencia que va a comenzar sobre todo a partir del lanzamiento, por eso lo ponemos como icono en el año 2007 con la aparición de los smartphones, va a suponer, como decíamos, una convergencia en tres niveles, en el hardware, en el software y en las redes. Fíjense en esta imagen que es muy descriptiva de esto que le comentábamos a ustedes. Dentro de un mismo dispositivo, como es nuestro smartphone, bueno, van a aparecer otros hardware que antes nosotros consumíamos, desde un reloj, ¿sí? La posibilidad, por ejemplo, de un pendrive, es decir, la posibilidad de tener memoria, el GPS que utilizamos en nuestro auto, obviamente la cámara de filmar, la cámara fotográfica, es decir, los distintos hardware que antes nosotros utilizábamos por separado, hoy en día nosotros lo vemos como están presentes simplemente en nuestro smartphone, en nuestros teléfonos inteligentes. Esto también va a tener un correlato en la convergencia del software, ¿sí? Esta imagen lo muestra claramente. Fíjense en ustedes los años y qué pasa en esta imagen. Cómo cada uno de los hard que antes nosotros teníamos se va a ir transformando finalmente en un software, ¿sí? Y hoy en día los distintos elementos que nosotros necesitábamos para poder trabajar, en este caso claramente la presencia de un escritorio, bueno, todo ese escritorio va a estar representado virtualmente en el escritorio, en este caso de una laptop, de una computadora, ¿sí? Y si ustedes se fijan, comenzamos en el año 2007, ¿sí? Y fueron muy pocos años que transcurrieron para que finalmente tuviésemos esta convergencia de software. Es decir, todo lo que era hard finalmente se configura como un software y está a disposición finalmente del usuario. Vamos entonces a analizar dos puntos que tienen básicamente los smartphones. La primera idea, que es este proceso de sustitución, ¿no? Básicamente del hardware por el software, primer punto. Y obviamente que muchos dispositivos pueden ser sustituidos claramente por aplicaciones de software. Esto llevó entonces a una industria y a que cada una de las compañías que venden su hardware, bueno, presentaran las tiendas, ¿sí? Dentro de esas tiendas lo que vamos a encontrar es una serie de software, ¿sí? Que nos permiten hacer una cantidad de tareas. Cada una de las, como les decía, de los dos principales hoy en día eh, programaciones que tienen los teléfonos en cuanto a sistemas operativos, presentan obviamente sus galerías donde nosotros podemos recurrir y obviamente pagando un abono poder bajar y hacernos de ese software con una especificación de trabajo indicada. Otro cambio importante que va a haber en el smartphone está dado a esta idea del abaratamiento, ¿verdad? Por un lado, este proceso de sustitución de hard, ¿no?
y ha llevado obviamente a un costo menor y por lo tanto el acceso que tienen las personas a la tecnología, pero por otra parte también se acelera la obsolescencia de esos mismos dispositivos y corremos por el otro lado para obtener, entre comillas, la tecnología más avanzada. Y esto lleva obviamente a una presentación permanente por parte de las mismas compañías de nuevos aparatos. Y ahí tenemos dos puntos. Por un lado, esta idea de tenerlo avanzado, pero por el otro, los mismos fabricantes han incluido una obsolescencia en cada uno de los equipos. Esto quiere decir que con el paso del tiempo, ese sistema operativo por el cual corren, digamos, nuestros teléfonos, llega un momento en donde, bueno, ya no se actualiza ese software o el software nuevo que viene no permite que corra a través de nuestro sistema operativo. Por lo tanto, por un lado, el propio modelo de negocio del fabricante se ve afectado, pero también de parte de los fabricantes proponen este aceleramiento en cuanto a la obsolescencia y el abaratamiento de esta misma tecnología disponible. Lo mismo ocurre en el caso de los Smart TV. ¿Sí? La primera tecnología que aparece es este display de cristal líquido, lo que nosotros llamábamos el plasma. Luego esto fue cambiado por diodos orgánicos emisores de luz, lo que se conocía como los LED, ¿sí? Y a partir de eso comienza un proceso también acelerado en cuanto a mejorar la definición, el High Definition, el HD, lo que nosotros conocemos hoy en día como el HD, y hoy la última tecnología está referida al 4K, ¿sí? El Ultra High Definition, en donde cambian la cantidad de píxeles disponibles, ¿sí? Y por lo tanto, entre comillas, la calidad de la imagen que nosotros podemos apreciar. Pero queremos compartir con ustedes algunas estadísticas para ver entonces cómo ha cambiado y sobre todo la penetración que ha tenido lo digital en el mundo. Estas estadísticas abajo está referenciado, corresponden a un portal que da datos estadísticos sobre lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo con respecto a la tecnología. En particular, reporta una cantidad de 7.800 millones de personas, la población total, y fíjense en la cantidad de personas que tienen acceso a Internet, también usuarios activos en redes sociales y usuarios únicos de móviles. ¿Sí? Estamos hablando de una población de 7.800 millones de personas y estamos hablando de 5.150 millones de personas que están, en este caso, siendo o que están utilizando, en este caso, un smartphone. La penetración llega casi al 66%. Obviamente que se da una dispersión si nosotros nos paramos en cada uno de los países a nivel global. Vemos obviamente que hay una mayor penetración, sobre todo en los países del norte, con alguna incidencia en particular o algún cambio en particular que está habiendo sobre todo en el mundo asiático, principalmente en China. ¿Sí? Esto es para simplemente para que ustedes vean la cantidad de páginas web que hoy en día se reportan a nivel global, es decir, como acceso de posibilidad de contenidos que hoy en día reporta este portal. Estadísticas del tráfico de Internet, básicamente China, seguido por India y luego por Estados Unidos, es la que reporta el mayor tráfico hoy en día en Internet. Los datos están actualizados al año 2021, en este caso que lo hace esta página en particular. Vamos a la comparación de dispositivos inteligentes por cada una de las regiones. ¿Sí? Se ubica nuevamente Asia en primer lugar, seguido por África, América del Norte y obviamente luego en el último escalón está América del Sur. ¿Sí? Este es el porcentaje de tráfico de móviles de Internet dentro de lo que se llaman los dispositivos de los smartphones. ¿Para qué se usa principalmente? ¿Cuál es el comportamiento que tienen los usuarios a partir de sus dispositivos inteligentes? Bueno, básicamente dividido aquí por franja, eh, por franja de edad, vemos tres puntos básicos en la utilización de los smartphones. Los usuarios básicamente, 18 a 29 años, hacen búsquedas de productos en líneas y compran productos en línea. Básicamente, seguidos obviamente por eh, personas entre 30 y 49 años. ¿Qué pasa con el tiempo medio dedicado, por ejemplo, a el uso de Internet?
dentro de los móviles por parte de los usuarios, ¿sí? Aquí hay una proyección que se extiende hasta el año 2023. Lo más interesante que el acceso, ¿sí?, diario está vinculado principalmente a las aplicaciones. Aquí incluye las aplicaciones, como les decíamos, no solamente de clima, sino también las redes sociales, ¿sí? Principalmente tiene vinculado, digamos, a el hecho de acceder a las aplicaciones. Y se hace, si se fijan ustedes ahí la gráfica, principalmente por teléfonos inteligentes, seguido por tablet y luego obviamente vienen los demás dispositivos. ¿Cuáles son las redes sociales más visitadas según este portal? Bueno, en primer término aparece Facebook, seguido por YouTube, ¿sí?, la aplicación del WhatsApp, bueno, y aparece el Messenger también que pertenece a la empresa Facebook, ¿sí?, seguido por las demás aplicaciones. Fíjense que en esta lista aparece TikTok, que es una plataforma de China, ¿m? Y después aparece una cantidad, digamos, de redes sociales, bueno, algunas más conocidas y otras menos conocidas, algunos con más peso en el mundo oriental y otras con mucho más peso en el mundo occidental. ¿Cuál es el tiempo? ¿Sí? El porcentaje de tiempo que le dedicamos a las aplicaciones dentro de nuestros dispositivos móviles. Bueno, aquí es interesante, aparecen mapas, es decir, la posibilidad de la geolocalización, la georreferenciación, ¿sí?, a partir de la utilización de GPS. Aparece luego la mensajería instantánea, la música, fotos, bueno, tiempo, ¿sí?, juegos, la idea del distractor, digamos, de los juegos, uso personales, bueno, iba bajando los porcentajes en cuanto a el tiempo que le dedicamos a las aplicaciones dentro de los móviles. ¿Cuál es la cuota de mercado? Es decir, según este gráfico lo que nos va a presentar aquí es en qué dispositivo nosotros pasamos más tiempo. Aparecen los ordenadores de mesa, lo que serían nuestras notebooks, y siguen luego el móvil y la tablet. Reporta la consola, no está reportado aquí lo que sería la cuarta pantalla, que es los Smart TV. Pero bueno, podríamos tomar como alusión los ordenadores de mesa que compiten cabeza a cabeza con los móviles en particular. Vamos a la cantidad de usuarios, esto que reportábamos al principio, la cantidad de usuarios activos de smartphone en todo el mundo. Hasta el año 2021 existen 3.9 mil millones de personas y ahí, como ustedes pueden ver en el gráfico, aparecen divididos por cada una de las regiones en particular. Decíamos entonces que esta triple convergencia le va a dar una importancia muy particular a los fabricantes entonces de dispositivos móviles y por el otro lado le va a dar importancia a aquellos que realizan las aplicaciones, es decir, que se dedican al software. Si nosotros vemos un gráfico que está tomado al año 2020, nosotros les dejamos ahí los datos para que puedan ustedes acceder. Es muy interesante la presentación de información que hace esta plataforma. Vemos que en lo que es sobre todo América del Norte, las empresas tecnológicas, ¿sí?, son las que aparecen con mayor volumen. Google, en este caso Apple, Microsoft, ¿sí? Amazon se lo toma aquí como un retail, pero en realidad es una empresa tecnológica. Amazon hoy en día está vendiendo contenido, pero a su vez también ofrecen servicio de nube y también el servicio de programación de sus algoritmos. Vemos la presencia, repito, de las empresas tecnológicas. Europa no reporta empresas tecnológicas, sí una empresa particular de telecomunicaciones. Y luego tenemos a Asia, donde aparecen los otros jugadores tecnológicos. Huawei, que corresponde a China, y Samsung, que se ubica en Corea del Sur. Básicamente los dos grandes fabricantes hoy en día de teléfonos inteligentes lo encontramos en Asia con Samsung y en América del Norte con Apple. Si bien es cierto que básicamente, y ahora lo vamos a ver, la compañía norteamericana produce fuera de sus fronteras. ¿Quiénes son las personas que encabezan entonces los rankings, principalmente de las personas con mayor capacidad económica y financiera? Bueno, aparecen obviamente los dueños de las empresas tecnológicas. Si bien es cierto que este ranking varía permanentemente, de hecho hoy en día está pasando, Alphanet es la empresa de Google,
Vemos que hoy en día, si recorremos las noticias, vamos a ver que las empresas tecnológicas, tanto de plataformas como las empresas tecnológicas en sí, están pasando por una crisis importante. Y esto es una crisis en algún punto en donde se ha tenido que echar empleados. Estoy hablando de plataformas como Facebook o la empresa Twitter. Pero vamos a también que hay problemas geopolíticos, básicamente con la empresa Apple. La empresa Apple, como decíamos, es una de las mayores fabricantes y productoras de teléfonos inteligentes, pero la producción se hace fuera de su territorio, básicamente en China. De hecho, hoy en día hay una política por parte de los Estados Unidos de no solamente repatriar empresas que producen microchips, que es la base de la producción, digamos, de los equipos tecnológicos, sino también eh, mucha de la producción que se hacía de componentes en China está pasando hoy en día a India. Entonces vemos aquí cómo está encadenada la logística de tanto de suministro como también del armado de este tipo de equipos. Por lo tanto, decíamos, tenemos una convergencia de hardware, como decíamos, de software, y tenemos también una convergencia en cuanto a las redes. Y básicamente aquí está en las empresas que brindan el soporte, es decir, lo que generalmente se conoce como los fierros, ¿sí? Por donde transmiten estos datos. Y estas empresas de telecomunicaciones siempre han tenido, siempre se han dedicado a una infraestructura de un solo servicio, lo que se denomina generalmente el core business de una empresa, ¿no? Y aquí es cómo se integra entonces las empresas de telecomunicaciones finalmente en esta gran convergencia que ha posibilitado estos avances que nosotros hoy en día podemos ver. Esta convergencia, como decíamos entonces, de redes, de software y de hardware va a traer también una consecuencia, una convergencia de contenidos, ¿sí? Y aquí vamos a tener un problema porque los medios de comunicación, tal cual nosotros los conocemos, medios masivos de comunicación, siempre ofrecieron un tipo de contenido y además utilizando una red específica de transmisión, por caso la radio, por caso la televisión. Y los medios, como dice esta filmina, eran empresas que realizaban una función de mediación básicamente entre aquellos que eran los productores de los contenidos, aquellos que preparaban los contenidos, y lo que conocemos como la audiencia, ¿sí? Esta convergencia tecnológica va a hacer caer por tierra esta forma de trabajo de parte de los medios de comunicación y por lo tanto habrá una crisis dentro de esos mismos medios. Es cierto que estamos en un momento bisagra, porque aquello que es lo que nosotros conocemos, lo podemos denominar como lo viejo de los medios masivos de comunicación, junto con estas nuevas tendencias en materia de comunicación digital, una no ha terminado y la otra no ha terminado, digamos, de posicionarse. Por lo tanto, estamos en un momento de cambio y un momento, como les decía, de bisagra en este sentido. Una de las empresas que más se vio afectada por esta convergencia de contenido es la industria cultural del ocio del siglo XX, como es la música, ¿sí? Había una preparación de contenidos, había redes de comercialización y había un soporte de comercialización que finalmente se hacía. Esta convergencia digital trajo una crisis principalmente a la industria básicamente de la música. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué utilizar varias redes si lo tengo todo en una sola, ¿verdad? Es decir, si yo quiero finalmente escuchar música, quiero hacer otras actividades. Pero si esas actividades están puestas en distintas redes, bueno, el usuario ya eso no lo ve como algo óptimo, ¿no? Y esto va a traer consecuencias directas, como les decía, en la comunicación y en una de las industrias en particular que vamos a estudiar la próxima clase. Entonces, para ir entonces resumiendo, convergencia de contenido significa que no hay barreras de entrada en Internet, ¿sí? Básicamente hoy en día nosotros poder emitir contenido a través de las distintas plataformas no tiene el costo que presuponía tener una señal de radio, una señal de televisión. Por lo tanto, la labor principal que hacían esos medios, que era la de curación de contenidos, bueno, hoy en día lo están haciendo muchas personas, ¿sí? Entonces, ese monopolio del acceso a la noticia y por lo tanto la divulgación de las noticias que antiguamente tenían los medios de comunicación, hoy en día eso está en manos de muchas personas, de analistas, ¿sí? De blogueros, de personas que tienen tiempo, ¿sí? De compartir información
y básicamente porque la tecnología lo permite. Por lo tanto, tenemos una crisis en los contenidos, pero también tenemos una crisis en la función de mediación que tenían los medios de comunicación. Y la convergencia entonces mediática va a traer cambios en todos los niveles, cambios empresariales, cambios tecnológicos, como decíamos anteriormente, cambios profesionales y cambios en la comunicación que vamos a abordar en la próxima clase. Una pregunta que nosotros le vamos a dejar a ustedes es cómo se podrá volver a pagar por contenidos en un soporte. Si lo que antiguamente nosotros éramos ir a comprar un CD, ¿sí? A comprar un material físico, ¿sí? ¿Cómo vamos a volver a pagar nuevamente por un solo soporte? Esta es una pregunta que vamos a intentar responder en la próxima clase. Básicamente entonces a lo que nos enfrentamos hoy en día es a esto, ¿sí? Es a un medio como por ejemplo es en la Argentina, Vorterix, ¿sí? Donde tenemos aquí una multiplataforma, ¿sí? En donde vamos a empezar a estudiar esta idea de ya no una sola naturaleza en materia de comunicación, sino que vamos a hablar de hibridaciones, ¿sí? Que se van a producir tomando esta idea propia de la naturaleza, distintas especies, en este caso de formatos, de lenguajes, que hoy en día se verán imbrincados, ¿sí? Y que vamos a abordar en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias.